Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la AgroSolution Objetivos de la Fertilización foliar a cargo de Smart Fertilizer, perdón. Y nos está acompañando Michel Marín, quien le doy la palabra. En este momento él va a hacer la intervención. Al final vamos a abrir un espacio para preguntas. Si requieren que les habilitemos el micrófono, por favor háganmelo saber por medio del chat. Mil gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias ya por acompañarnos en la última sesión de el AgroSolution de hoy. Básicamente, Smart Fertilizer tomó la decisión de hablar un poco de los objetivos de la fertilización foliar, ya que muchos de los clientes a nivel mundial pues hacen preguntas sobre este tema. Realmente es un tema que tiene mucha tela para cortar y pues trataré como de darles una explicación de cuál es el objetivo de la fertilización foliar, por qué no, quiero hacer una fertilización foliar, cuál es el objetivo, o sea, qué busco realmente cuando voy a hacer una fertilización foliar. Eh, Realmente estamos viendo que este tipo de nutrición a la planta en muchas ocasiones se toma a la ligera. Simplemente hablamos de que voy a aplicar un producto, un foliar, porque sí, porque ya tengo el hábito, tengo la costumbre, pero definitivamente es una práctica que debe tener objetivos claros y muy fundamentados. Entonces, para este caso, debemos definir para qué queremos una fertilización foliar. Corregir una deficiencia en realidad no es corregirla, es darle plazo a la planta para que pues corrija esta deficiencia mientras yo hago un aporte al suelo y pueda hacer una verdadera corrección de la deficiencia. Quiero intervenir en un proceso fisiológico específico, quiero bioestimular mi cultivo, realizar un balance general de la planta o hacer un manejo de algún tipo de estrés. Entonces, debemos tener en cuenta las razones por las cuales debo hacer la fertilización foliar. Hay muchas teorías, hay mucha gente que habla a nivel mundial y dicen que las proporciones de fertilización edáfica y fertilización foliar deben ser X o Y. He visto muchas partes donde hay científicos o ingenieros que recomiendan una relación 70% fertilización edáfica, 30% fertilización foliar, 75-25. Personalmente pienso que debo manejar una relación 80-20. ¿Qué quiere decir? Debo hacer una fertilización edáfica cumpliendo el 80% de los requerimientos de mi cultivo y una fertilización foliar cumpliendo un 20% de los requerimientos de mi cultivo. Obviamente debo tener en cuenta muchas condiciones que se presentan a la hora de revisar mi plantación. Por ejemplo, ¿cuándo tengo que cargar más la proporción de fertilización foliar que me toca? Cuando tengo fuertes problemas radiculares como ataques de nematodos sinfilios o como ataques de hongos, donde la planta va a generar un estrés porque en el momento de estar haciendo las correcciones, pues la planta va a tener una toma de nutrientes y de agua muy deficiente. En ese momento tengo que determinar qué fertilización foliar voy a utilizar y enfocada a qué. Entonces, cuando hablamos de corregir deficiencias, hablamos de que la planta manifiesta las deficiencias a nivel de tejido, teniendo en cuenta ciertas decoloraciones, deformaciones de la hoja y dependiendo del elemento en cada uno de los tercios de producción de la planta. Entonces, cuando yo veo este tipo de deficiencias, debo hacer correcciones inmediatas buscando quitarle el estrés a la planta, aportar el nutriente directamente a la hoja, pero obviamente teniendo en cuenta que debo hacer la corrección del nutriente en el suelo. ¿Por qué? Porque la planta, la mayoría de los nutrientes, pues la toma radicular. Entonces es muy importante tener en cuenta a la hora de hacer la aplicación.
Cuando hablamos de un proceso específico o un balance general del cultivo, estamos hablando de que cada uno de los elementos que yo aplico vía foliar o aplico vía el suelo, pues van a tener un efecto fisiológico en la planta. Como lo vemos en esta tabla, cada uno de los elementos va a actuar directamente en un proceso biológico, por ejemplo, fotosíntesis. Hablamos que casi todos los elementos intervienen directamente en la formación de la fotosíntesis, síntesis de clorofila, síntesis de hormonas, proteínas, en fin. Entonces, cuando yo quiero intervenir en un proceso fisiológico específico, pues obviamente, asimismo, debo seleccionar la mejor opción de fertilizante foliar, la mejor mezcla o la mejor opción que se acomode para lo que yo estoy buscando, deseando en este momento. Entonces es muy importante tener en cuenta que debo tener muy claro qué proceso fisiológico debo intervenir para poder hacer la corrección necesaria. Pues les muestro un par de flores. A mano izquierda estamos viendo una flor de naranja tangelo y a mano derecha estamos viendo una flor de lulo. Si ustedes observan a mano derecha, estamos viendo una flor que no tiene formación de pistilo. ¿Qué quiere decir? Que por una deficiencia de calcio, por una deficiencia de boro e inclusive por una mala división celular a la hora de la diferenciación, pues simplemente la flor no emitió pistilo y por ende ahí vamos a tener una pérdida de fruto. Entonces, cuando yo hablo de cuál es el objetivo de la fertilización, debo tener muy claro qué es lo que quiero hacer. Debo tener muy claro y hacer un monitoreo muy eficiente en mi cultivo para poder tomar las mejores decisiones de fertilización foliar. Hablamos de bioestimular el cultivo, hablamos de qué quiero yo, cuál es mi objetivo y en este caso sí debo conocer demasiado bien la planta y debo conocer bien las funciones y los tipos de hormona que presentan las plantas. Por ejemplo, en este caso debo tomar la bioestimulo mi cultivo o hago una aplicación directamente de un producto hormonal. ¿Qué decisión debo tomar? ¿Por qué escojo un bioestimulante o por qué escojo un producto a base de hormonas? Entonces, aquí es donde yo debo sentarme con mi asistente técnico y tomar la mejor decisión. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de bioestimulación o de aplicaciones de hormonas directamente al cultivo, pues vamos a intervenir directamente en muchos procesos fisiológicos. Ejemplo, de acuerdo al diseño del bioestimulante o de acuerdo al diseño del producto hormonal, yo puedo lograr que mi planta tenga una emisión de raíz. Fisiológicamente sabemos que las plantas se alimentan por los pelos absorbentes, que son estas vellosidades pequeñitas que observamos cuando hacemos una exploración de la raíz. Y estas vellosidades tienen una vida aproximada de 15 días. ¿Qué quiere decir? Que la planta cada 15 días está haciendo emisión de pelos absorbentes. Entonces, ahí debo entrar yo a evaluar. Listo, estoy teniendo una verdadera reemisión de pelos absorbentes o tengo más bien el proceso fisiológico frenado. ¿Cómo voy a hacer la intervención? Voy a aplicar un producto al suelo directamente a la zona problema o voy a aplicar un producto a nivel de follaje para que la planta haga la corrección del follaje desde su, desde su sistema. Entonces, aquí entra a jugar muy claro cómo debo yo bioestimular el cultivo. Debo conocer muy bien el producto. Por ejemplo, para la formación de raíces, debo tener una hormona en la planta que ella es capaz de producirla naturalmente, que se llaman auxinas. Cuando yo empiezo a tener problemas de auxinas, pues básicamente voy a empezar a tener problemas de emisiones pobres de la planta. Pero ¿qué pasa? Si yo hago aplicaciones de auxinas solas, o sea, de un producto a base de auxinas directamente al tejido, obviamente voy a tener una mayor concentración de auxinas en los puntos de crecimiento y va a haber una mayor migración de auxinas hacia la raíz y formar, esto, pues, formar el enraizamiento que es lo que yo estoy buscando. ¿Qué debo hacer? Debo aplicar un bioestimulante para que la planta empiece a trabajar fuertemente, empiece a generar naturalmente estas auxinas y obtenga el resultado. Entonces, como les decía, todo depende
de cómo se encuentra el cultivo y cuál es el objetivo de la fertilización. Aquí en este caso que estamos viendo, esta es una plantación donde inicialmente no se hizo ningún tipo de aplicación de fertilizante foliar. El cliente pues no tomó la decisión de hacerlo y pues simplemente tuvo una formación en su primer y segundo racimo de 3 y 4 tomates por planta. Cuando ya vio que se estaba quedando corto, dijo, bueno, tengo que hacer una corrección, aplicó un bioestimulante, aplicó calcio boro, buscando intervenir el proceso fisiológico de la floración, no tanto de la floración, sino la germinación del tubo polínico, la germinación del polen, y lo que tuvo ya fue un cuajamiento de 6 a 7 tomates por planta. Aquí ya tiene que tomar la decisión y es, bueno, ya tengo la formación de frutos deseada, ahora debo asegurarme de que la planta trabajando todo el sistema molecular, con un buen sistema fotosintético, o sea, un buen índice de área foliar formado y una buena nutrición para poder llegar estos 6 o 7 tomates que logré con la bioestimulación. Entonces, aquí es donde ya debemos entrar a mirar qué tipo de productos hacen migren de la hoja al fruto los fotoasimilados que son el resultado pues de la fotosíntesis. Entonces ahí debo tomar decisiones si debo hacer aplicaciones de auxinas dirigidas al fruto, porque ustedes saben que en el fruto hay formación, en el fruto no, en las semillas se forman auxinas y que las auxinas siempre migran o van viajando hacia el sistema radicular de la planta. Entonces, o aplico calcio, aplico auxinas dirigidas al fruto para lograr la migración de hacia el fruto, decisión de aumento la nutrición en niveles de potasio, niveles de calcio, niveles de oro en el suelo a nivel foliar para poder obtener el llenado de estos frutos. Entonces, como les digo, es un tema que tiene mucha tela para cortar y hemos hablado solo de hormonas y pues miren ya todo lo que estamos tomando. ¿Qué pasa si de pronto estoy teniendo elongaciones o entrenudos productivos o tengo árboles que mi filosofía, mi orientación es a formar arbustos para que la cosecha, la recolección, la aplicación, las labores culturales como de podas, formación, podas fitosanitarias sean más fáciles, están teniendo un crecimiento pues bastante fuerte, estamos teniendo plantas auxínicas que lo que hacen es simplemente crecer, 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 crecer. Entonces, qué tipo de labor debo hacer para frenar este tipo de crecimiento desproporcionado y empezar a buscar árbol. Entonces, aquí empieza a tener todo el tema del manejo de la citoquinina. Entonces, es muy importante conocer muy bien el objetivo de la fertilización foliar y obviamente tomar mejor decisión pues para tener los mejores resultados. Hablamos de 3 hormonas, aproximadamente no, son 5 hormonas a nivel vegetal. Otros objetivos básicamente es el manejo del estrés. Esto es muy importante porque toda la agronomía va dirigida a una sola cosa, va dirigida a la fotosíntesis. Si yo hago fotosíntesis, ¿qué voy a tener? Voy a tener plantas sanas, plantas vigorosas, voy a tener buenas floraciones y voy a tener buenas producciones con buena calidad. Todo lo que afecte a la planta, todo lo que afecte a la fotosíntesis, simplemente pues va a ir en detrimento de los rendimientos y la calidad. Por ejemplo, estrés por sequía. ¿Qué pasa cuando tenemos condiciones largas de verano? No tenemos acceso a riego, pues simplemente vamos a generar un estrés porque la planta cierra sus estomas, la planta no puede alimentarse y simplemente en un proceso de respiración y pues no va a hacer fotosíntesis y no va a generar fotosimilados. O por el contrario, cuando tenemos excesos de agua, igualmente la planta va a sufrir algún tipo de estrés. Puedo tener estrés por aplicación de fertilizantes o bioestimulantes. Aquí me hizo falta incluir palabra en la presentación. Dosis de fertilización porque desconozco el producto, porque me equivoqué en la formulación, pues voy a tener algún tipo de estrés que básicamente pues va a ir enfocado en la disminución de los rendimientos. Estrés por aplicación de agroquímicos. Esto es algo muy frecuente, sobre todo cuando estamos muy dados a subir las dosis de los agroquímicos porque pensamos que más es mejor. Subimos las dosis del agroquímico, aumentamos la por hectárea y simplemente que tenemos pues, intoxicaciones
por agroquímicos y básicamente eso termina reflejado en el estrés. Otro, otro factor que son ataques de hongo. Entonces, cuando tenemos este tipo de anomalidades en el cultivo, pues la planta simplemente va a generar un tipo de estrés. Por ejemplo, cuando tenemos ataques de ácaros, que en estos momentos se están convirtiendo en un problema en la mayoría de cultivos, pues simplemente la planta va a entrar en un estrés porque está teniendo un ataque externo, ¿sí? Eso yo aplico un agroquímico que va a generar cierto golpe de estrés porque pues son productos un poco fuertes, entonces es el momento de determinar qué fertilizante o qué bioestimulante o qué probacero voy a utilizar para pues quitar el estrés de la planta. Entonces, como les venía, todo debe ir diseñado de acuerdo a lo que yo quiera hacer en mi cultivo. No simplemente es aplicar un fertilizante por aplicarlo. Realmente debemos seleccionar el indicado. ¿Cómo lo hago? Bueno, hay muchas clases de productos en el mercado. Inclusive la planta está en la capacidad de absorber algún tipo de sales que vienen formuladas en los bultos de fertilización edáfica o los bultos de fertilización. Pero pues la eficiencia se ve reflejada en el resultado porque de acuerdo al tamaño de la molécula, de acuerdo a la tecnología que tiene el producto, va a ser mayor o menor la entrada del fertilizante a la planta. ¿Qué quiere decir? Que si yo utilizo tecnología X o Y en el mercado, hay muchas tecnologías de acuerdo al origen de los productos acomplejantes o de acuerdo si es un acomplejante natural, si es un acomplejante químico, en fin. Entonces voy a tener mejor o una menor reacción a la fertilización. Entonces es importante saber escoger el producto y definitivamente, como les decía, determinar cuál es el objetivo de la fertilización foliar. Claro, no es aplicar un fertilizante por aplicarlo, sino es escoger el fertilizante. Entonces, esto es un tema de dejar que hay bastantes participantes manejan muy bien el tema y pues me gustaría que un poco más del tema, entonces dejemos las preguntas al micrófono para hacer la intervención en pues en esta presentación. Claro que sí, las personas que quieran intervenir